Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Vamos a titular este mensaje, hermano, ¿a quién iremos? Amén. ¿A quién iremos? Basado, hermano, en la confesión que Pedro dio ante la respuesta de Jesús en el verso 68. Cuando Pedro le dijo al maestro, ¿a quién iremos? Amén. Entonces basaremos nuestro tema, nuestro mensaje, hermano, bajo ese tema en esta preciosa tarde. Y para, hermanos, ponernos en contexto de por qué o cómo es que se llegó, amado hermano, ante esta situación en la cual, hermano, los apóstoles, o sobre todo Pedro, respondió de esa manera al Señor Jesucristo. Si usted, hermano, me acompaña al versículo 1 del capítulo 6, usted se va a dar cuenta de que nuestro Señor Jesucristo había hecho un milagro extraordinario, hermano. Amén. Algo que era grande, y es de que Él había, hermano, dado de comer a más de 5,000 personas a través de la multiplicación de 5 panes y de 2 pececillos. Amén, hermano. Eso es lo que podemos encontrar en el versículo 1. Y este gran milagro que el Señor hizo de dar de comer, de alimentar a esta gran multitud de personas, los sorprendió tanto a ellos, hermano, tanto de que ellos, hermano, empezaron a decir que esa persona, que Jesús, era aquel profeta, hermano, que había de venir. Miren lo que dice el verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Lo que produjo que ellos dijeran eso fue, hermano, la multiplicación que Jesús hizo de los panes y de los peces. Amén. Eso produjo que ellos, hermano, dijeran que Jesús era aquel, hermano, que había sido anunciado por los profetas, hermano, y que había de venir al mundo, o sea, el Mesías. Amén, hermano. Y aparte, hermano, viendo ellos esto, también querían, hermano, hacerlo rey. Amén. Porque ellos, hermano, humanamente no eran, hermano, eran personas inteligentes. Amén. Pensaron, un rey así nos conviene. Amén, hermano. Un rey que nos dé comida de gratis. Amén. Un rey que cuando nosotros tengamos hambre nos multiplique los peces, nos multiplique el pan. ¿Qué más queremos? Vamos a hacerlo rey. Amén, hermano. Alabado sea Jesús. Mira lo que dice el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén, hermano. Eso es lo que la multitud, hermano, estaba buscando. Porque ellos habían, hermano, podido presenciar esa multiplicación de esos peces. Y la Biblia dice que eran como, hermano, número de 5,000 varones que se habían saciado. Y de esos 5 panes y 2 pececillos había sobrado, hermano. Amén. Entonces cuando ellos vieron, gloria al Señor, eso, y Jesús entendió con qué intención ellos venían a él, él se apartó. Amén. Él se fue solo. Pero estas personas, hermano, empezaron a buscarle, empezaron a seguirlo, empezaron, amado hermano, a ver dónde es que Jesús se había ido, porque el milagro que había hecho había impactado en sus corazones. Amén. Y habían decidido, a como diera lugar, buscar a Jesús. Bendito sea Jesús. Y empezaron a buscarlo y empezaron a buscarlo hasta que lo lograron encontrar. En el verso, hermano, 25, la palabra nos dice
que estas personas lo hallaron al otro lado del mar, hermano, y le dijeron: ¿cuándo llegaste acá? Amén. Pero hermano, ante esta pregunta de esta multitud, amado hermano, como Jesús conocía que su intención única, hermano, de buscarle era porque les había dado de comer, y no, hermano, por otras razones por las cuales es importante que busquemos a Jesús. Amén. Porque muchas personas buscan a Jesús por muchas razones, menos por la razón correcta. Amén, hermano. Y estas personas estaban buscando a Jesús, hermano, con las razones equivocadas o por las razones equivocadas. Amén. Y Jesús les conocía. Amén. Y cuando él vio con qué intención, hermano, todo el esfuerzo que ellos hicieron, porque no fue fácil encontrar a Jesús. Amén. Y cuando Jesús vio todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el empeño que ellos pusieron para buscar a Cristo, hermano, él les empezó a decir algo que ellos no se lo esperaban. Amén. Porque en el verso 26 dice la palabra que Jesús le respondió: de cierto os digo, que no me seguís porque habéis visto las señales. Amén. Verso 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Cuáles señales? Las señales que Jesús hacía, hermano, que daban evidencia que Él era el Mesías. Porque yo quiero que ustedes entiendan esta tarde que todo lo que Jesús hacía, no lo hacía porque Él quería, hermano, o porque Él quería lucirse o ganar popularidad. Amén. Sino que todo traía un propósito. Todos los milagros que Cristo hizo traían un propósito. Y ese propósito era anunciarles que Él era el Mesías, que Él era la persona que venía, hermano, de parte de Dios para poder darle salvación. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Y por eso le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino, dice, porque comisteis pan y os saciasteis. Amén. Bendito sea eso. O sea, esta persona, hermano, trataban de demostrar interés en Jesús, pero su interés era, hermano, porque andaban buscando algo material de Jesús. Amén. Y se habían esforzado. Qué bonito fuera que la iglesia, hermano, se esforzara de esa manera, no para beneficios materiales, sino para el beneficio del reino de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta preciosa tarde? Hay poder en el nombre de Jesús. Estas personas habían recorrido tanto, hermano, para buscar a Cristo, para buscar a Jesús. Y Él les dice: no me siguen porque realmente han visto mis señales y creen en mí. No, me siguen porque como yo les di de comer y se saciaron, ustedes están y siguen buscando eso. Pero miren lo que Jesús les responde: trabajen, no por la comida que perece. Amén. En otras palabras, todo el esfuerzo que ustedes han hecho, todo el empeño que ustedes han puesto para buscarme y conseguir algo, háganlo, pero no para conseguir ese algo material, por algo que perece. Amén, hermano. Alabanza sea dada a Dios. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Él deja claro cuál debe de ser, hermano, el interés de la gente, el interés por el cual las personas deben de preocuparse en buscar. Amén, hermano. ¿Está entendiendo? Alabado sea el nombre de Jesús. Trabajad por la comida que perece. Dice: no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Hermano,
estas personas habían buscado a Jesús con otra cosa, con otro interés. Pero Jesús, hermano, le dice cuál debe de ser el verdadero interés. Amén. Y Él le dice, trabaje por la comida que a vida eterna permanece. Y Él le sigue diciendo, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Mi alma alaba la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús tenía claro cuál era el propósito, hermano, por el cual había llegado a esa tierra. Y era, hermano, para dar vida eterna. Amén. Para poder salvar al hombre, amado hermano, de sus pecados. Y es por eso que le dice, hermano, que trabajen, que se empeñen por esa comida. Porque, hermano, Jesucristo está interesado, como yo le decía hace un momento, en poder darle salvación al hombre. Y anteriormente, hermano, hace de unos días atrás se enseñaba que la prioridad de Cristo es, hermano, la salvación. Los milagros son importantes, las sanidades son importantes, la solución de los problemas son importantes, pero nada quita de eso, hermano, que la salvación sea siempre el centro, la prioridad, hermano, lo que debe de siempre resaltar en el mensaje de Cristo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios en esta preciosa hora? Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos los seguían, hermano, por intereses materiales. Amén. Y cuando estas personas empiezan, hermano, a escuchar, o escucharon las palabras que Cristo, hermano, les dijo, les contestó, porque les descubrió con qué intención ellos venían. Amén. Y cuando ellos se vieron descubiertos, hermano, empezaron y escucharon que Jesús les estaba hablando de una comida diferente, de una comida, hermano, que dice que a vida eterna permanece, o sea que le podía dar vida eterna. Hermano, ellos piensan a cuestionarse de qué comida está hablando. Amén. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos, amado hermano, empezaron a tratar de poner ejemplo, o ponerle un ejemplo a Jesús. Porque, por ejemplo, en el verso 31 o en el verso 28, vamos a seguir. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Note esto, hermano. Note esto. Cuando Jesús les cambia, hermano, y les, amado hermano, les hace entender, hermano, que es por lo que ellos deben de interesarse, hermano, ellos empiezan a demandarle señal a Jesús. Amén. Como no hallaron o no consiguieron lo que buscaban, empiezan como nuevamente, hermano, a hacerse los desentendidos. Y empiezan a decirle que... Ahora, la pregunta es, ¿será que Jesús no les había hecho señales suficientes? ¿Será que Jesús, hermano, no se había dado a conocer hasta este momento? Se acababa de hacer un milagro extraordinario que no lo podía hacer un hombre normal. Amén. Y ellos le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús, hermano, le responde que ese no era el verdadero pan que descendió del cielo. Amén. Y le dice el verso 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Él les da, hermano, Él les dice, lo que Moisés le dio,
al pueblo de Israel o a sus padres, no es el verdadero pan que descendió del cielo, sino que el verdadero pan que descendió del cielo y da vida es aquel que el Padre ha mandado. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Él le dice, ese no es el pan soy yo, le dice Cristo. Alabado sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice el verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es semejante, hermano, gloria al Señor. Esto es semejante a lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4, siempre del mismo Juan, en el versículo 14. Le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces, Jesús pone dos ejemplos, hermano, o pone un ejemplo, hermano, de dos cosas que son indispensables para la supervivencia del hombre. Amén. La comida y el agua. Amén, hermano. La comida y el agua. Y él usa esos dos, hermano, esos dos ejemplos literales para, hermano, poder resaltar, bendito sea el nombre del Señor, para poder resaltar, amado hermano, que Jesús era lo que ellos necesitaban. Amén. Bendito sea Jesús. Porque en el texto que nos quedamos, en el capítulo 6, versículo 35, él le dice, yo soy el pan de vida. Amén. Y a la mujer samaritana le dice, el que bebiere de esta agua. Pone un ejemplo de dos cosas, hermano, que son indispensables para la supervivencia del hombre. Y esto lo usa con el de poder resaltar, hermano, lo que ellos realmente necesitaban, realmente. Porque ellos buscaban pan literal. Amén. Pero el que come, hermano, vuelve a tener hambre. El que bebe agua vuelve a tener sed. Pero Jesús dice, del pan y del agua que yo les voy a dar, ese pan y de esa agua no les hará falta más. Alabanzas sean dadas a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Si el hombre necesita comida y necesita agua para poder vivir, hermano, también para poder tener vida eterna, hermano, necesita el agua y el pan, hermano, de vida. Y ese es Cristo. Amén. Y ese es Cristo. Entonces, esto es lo que Jesús les está tratando a ellos, amado hermano, de decir, de tratar de, hermano, ilustrar, de poder, hermano, hacer que ellos entiendan la necesidad que hay en sus corazones. Y que no, hermano, tienen que empeñarse, como ellos lo estaban haciendo, en buscar algo literal. Amén. En buscar de Jesús algo literal, sino que lo que realmente Él les ofrece, que es la vida eterna. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero esto, hermano, ellos no querían entenderlo. Y cuando, hermano, escuchan esto de Jesús, empiezan a cuestionarle, empiezan a murmurar. Miren lo que dice, hermano, en el verso 41. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este,
del cielo he descendido. Alabado sea el nombre de Jesús. Observe esto. Cuando ellos, hermanos, escuchan esto de Jesús, empiezan a murmurar y empiezan a cuestionarle. Y empiezan, hermano, a desacreditarle. Porque estas mismas personas que empiezan a decir, no es este Jesús, o sea, en otras palabras, lo estaban haciendo un simple hombre. Amén. Nosotros conocemos que a este hombre, dice, he descendido del cielo. Amén. No es este hijo de José, amén, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos. Las personas son mismas, hermanos, que en el verso 14 estaban diciendo que ese hombre venía de Dios. Amén. Amén, hermano. Que ese hombre venía de Dios. Lo mismos. ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Por qué cambiaron de opinión? Cambiaron de opinión, hermano, porque vieron, hermano, que no podían encontrar lo que, hermano, ellos querían en Jesús. Y como Jesús no les, amado hermano, no les recibió o no les contestó como ellos esperaban, entonces empezaron a cambiar. Amén. Empezaron a cambiar su forma de ver a Jesús. Y empezaron a decir, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Alabado sea el nombre de Jesús. Empezaron a murmurar, pero las cosas se complicaron más, hermano. Cuando Jesús empieza a decirle, él ya le había dicho que él era el pan de vida. Pero las cosas se complican más cuando Jesús empieza a decirle que para tener vida eterna necesitaban comer de ese pan. Y empieza a decirle que ese pan es su carne. Amén. Las cosas se empezaron a poner más feas, a complicarse más. Miren lo que dice, amado hermano, el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Yo daré por la vida del mundo. O sea, ya había dicho que él era el pan de vida. Amén. Pero ahora les está diciendo que para que tengan vida eterna necesitan comer de ese pan. Pero la cosa se complica más cuando él les especifica que ese pan es su carne. Alabanza sean dadas a Dios. Pero aún más terrible, hermano, es cuando, hermano, empieza también a decir que también deben de beber su sangre. Verso 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Las cosas se empezaron a complicar. Literalmente, hermano, tomando esto literal, esto era prohibido para ellos. Amén. Comer carne humana, hermano, era o es canibalismo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Era prohibido eso. Y mucho menos, hermano, tomar o beber la sangre de cualquier índole. Ellos tenían prohibido tomar la sangre de animales. Mucho, hermano, más prohibido tomar la sangre humana. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para cualquier mente carnal o natural, hermano, esto significaba una completa locura. Jesús realmente se estaba volviendo loco. Amén.
¿Qué nos está diciendo este hombre? Que comamos su carne y bebamos su sangre para tener vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Él había dicho, yo soy el pan. Pero para tener vida hay que comer ese pan. Y yo creo que, hermano, hablando literalmente, si nosotros tenemos hambre, le pongo el ejemplo, si yo tengo hambre y tengo conmigo un pan, solo podré saciar mi hambre cuando coma el pan. Amén. O sea, durante el pan esté ahí y yo esté con hambre, durante yo no me lo coma, yo seguiré teniendo hambre. Así que era lógico que si Jesús se presentaba como el pan de vida, hermano, para poder tener esa vida había que comerlo. Pero Jesús especifica, ese pan es mi carne. Y también ustedes tienen que beber mi sangre, porque de cierto os digo, verso 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Esto obviamente no lo está diciendo literalmente, amén. Bendito sea Jesús. La religión toma estos pasajes de la Escritura para apoyar una doctrina llamada la transustanciación, donde enseñan, hermano, de que en la cena el pan o la hostia se convierte literalmente en la sangre de Cristo, en la carne de Cristo, y la copa se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Amén. Y toman como base estos pasajes de la Escritura, hermano, pero cometen un gran error, porque aquí Jesús no estaba instituyendo la cena del Señor en ninguna manera. Amén. Él estaba hablando, hermano, tema muy aparte de lo que es la cena del Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Porque como ellos dicen, la palabra dice que el que no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendrá vida. Amén, ellos toman eso. Pero Jesús no estaba hablando literalmente. Amén. Lo que Jesús estaba, hermano, tratando de decir, con comer su carne y beber su sangre, hermano, él estaba haciendo una alusión al sacrificio que él iba a enfrentar en la cruz por los pecados de la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el que creyera en Jesús, el que creyera en Él por medio de su sacrificio, iba a tener vida eterna. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, hermano. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Gloria. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Él está haciendo una alusión al sacrificio que él iba a tener, donde, hermano, iba a ser derramada esa sangre. Amén. Entonces, aquel que creyera, porque cuando habla de comer, está hablando de creer. Amén. Eso especificando, hermano, capítulo 6 de Juan, en el versículo 29. Gloria a Jesús. 29. Y dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Comer es creer. Amén. Entonces, cuando hay creer y comer comer y beber la carne y la sangre de Cristo, está diciendo creer en Jesús por medio de su sacrificio, porque es el sacrificio, hermano, que Cristo hizo, el que, amado hermano, hizo posible que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Amén.
Alabanzas sean dadas a Dios. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto, hermano, no agradó a esas personas. No le agradó a ellos. ¿Por qué no les agradó? Porque no eran lo que ellos estaban buscando. Este mensaje no encajaba con los intereses materialistas que ellos traían. Amén. Porque ellos querían pan literal, querían comida. Amén. Pero fueron a la equivocada. Sea Jesús, porque lo que a Jesús le interesa, como yo le había dicho anteriormente, es, hermano, por esa causa vino para dar vida eterna. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea reciba comida gratis, reciba la sanidad, reciba la solución de su problema. No, reciba vida eterna. Ese es el único propósito, el propósito más claro de Jesús, hermano, con el cual Él vino a morir. Alabado sea Jesús. Y esto no les gustó a ellos. Y empezaron a decir: esta palabra que tú estás predicando es una palabra muy dura, es una palabra que no la podemos oír. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una palabra que no la podemos oír. Ahora la pregunta sería: ¿será que era una palabra tan dura? Amén. No era una palabra dura, hermano. Pero ellos no la podían oír, decía, porque no se acoplaba a sus intereses. Porque no, hermano, se ajustaba a sus demandas. Amén. Mira lo que dice el verso 60. Al oírla mucho oiga bien, de sus discípulos dijeron: tú eres esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto no agradó, hermano, a muchos de ellos. Y en el verso 66 dice que se apartaron de Jesús. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Note esto: eran sus discípulos. No confunda a los 12, ¿verdad? Que él va a especificarlo. A los 12 apóstoles o discípulos que él escogió, le llama o los apóstoles. Pero recuerden que no eran ellos los únicos discípulos que andaban con Jesús. Había una multitud, hermano, que le seguía. Pero toda esa multitud, hermano, empezó a abandonarlo. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Terrible, hermano. ¿Se puede imaginar usted ese momento en el que todo ese montón de gente empezó a apartarse de Jesús por la palabra que Jesús estaba predicando? Empezaron a apartarse, empezó a desertar la gente, a irse los que habían ido con Jesús, los que decían, hermanos, que habían creído en Jesús. Se habían apartado de él. Amén. Empezó a irse el montón de gente. Hermano, como que en esta iglesia, hermano, empiecen a levantarse y solo queden 12 personas acá. Amén. ¿Cómo cree usted que se sentiría el predicador? Que le ponga, hermano, una cara enojada como el que tiene a la par, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y empiecen a levantarse y empiecen todos a buscar la puerta. Amén. Y aquellos 12 discípulos están viendo eso. Y cuando Jesús ve eso, se vuelve a sus discípulos y le dice también
¿Queréis acaso iros también vosotros? Me imagino que los apóstoles estaban viendo, hermano, y les estaba doliendo porque esas personas se estaban yendo. Yo creo que, hermano, a cualquiera le causen que sea tristeza de ver, hermano, mucha gente apartándose de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces los apóstoles estaban viendo cómo la gente estaba desalojando el lugar. Y Jesús, al verlo, les dijo: ¿acaso ustedes también quieren irse? Pero encontramos, hermano, que Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre. Y es aquí donde quiero, hermanos, centrar mi mensaje. Amén. Vamos a centrar el mensaje en esta hora. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Es aquí donde quiero centrar mi mensaje, hermano. Porque el tema se llama: ¿a quién iremos? Amén. Basado en la respuesta que dio Pedro al amado hermano, a la pregunta dura y tajante que Jesús le hizo. Amén. Porque, amado hermano, mientras la gran multitud se iba porque el mensaje de Jesús no encajaba con sus intereses materialistas, los apóstoles sabían el mensaje. Amén. Ellos, hermano, lo tenían muy claro. Ellos estaban definidos. Con ellos estaba la vida. Amén. Con ellos estaba la vida. Y por eso, al estar definido, aunque le causó tristeza al ver la multitud alejándose, Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y la respuesta de Pedro, hermano, estaba basada en tres razones lógicas que habían permitido que ellos tomaran la decisión de no irse del maestro. Tres razones lógicas por las cuales ellos habían decidido, hermanos, formarían parte de esa gran multitud que se iba. Y la primera era porque no había otro lugar a donde ir. Amén. No había otro lugar a donde ir. Eso lo dice Pedro: ¿a quién iremos? Amén. ¿A quién iremos? Con esto ellos estaban reconociendo, hermano, que tenían una profunda necesidad en su alma que no lo podía llenar ninguna otra cosa. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos tenían claro, hermano, que el pan físico era algo importante y algo necesario. Amén. Que las cosas materiales son importantes y son necesarias, pero no son indispensables, como lo era Jesús. Amén. Como lo era Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Esas cosas no le iban a traer a ellos felicidad verdadera, hermano. Amén. No había otro lugar a quien ir. Ellos también habían ya probado la religión, ya que ellos habían crecido en el judaísmo. Y ellos sabían que la religión no les podía satisfacer. Y por nada ellos pensaban volver ahí. Amén. Ellos tenían claro que volver al mundo y al pecado era una completa locura. Amén. Porque habían encontrado la libertad en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
¿A quién podían ir si lo dejaban a él? ¿A quién podían ir si lo dejaban a él? ¿Qué otra persona sería capaz de cumplir lo que Jesús cumplía para poder darle satisfacción a lo que ellos andaban buscando? ¿Qué otra persona? ¿Qué otro lugar? Amén. ¿Qué otro camino podían ellos tomar? Hermano, por eso Pedro, ¿a quién iremos? Esta palabra, hermano, esta expresión, claramente, amado hermano, o lógicamente, hermano, sí había un lugar a donde ir. Amén. Había muchos lugares a donde ir. ¿Verdad que sí? Pero ninguno comparado con el que ellos habían encontrado. Porque ellos habían encontrado al que daba vida eterna. Bendito nombre de Jesús. Es importante que también nosotros, amado hermano, digamos a quién podemos ir. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? A ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Porque el que ha encontrado, hermano, el que ha entendido el mensaje de Cristo, sabe que no hay nada que se compare al Maestro. A su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Ellos habían entendido eso. Y esa fue la primera razón, hermano, lógica, por la cual ellos tomaron esa decisión de quedarse. Y tomaron, hermano, o Pedro dijo, o tomó la decisión de decir eso al Maestro. Porque no había quien más ir. No porque no hubieran lugares de sobra. Hermano, lugares de sobra hay en este mundo. Pero ya nosotros los probamos. Ya nosotros los experimentamos. Ya nosotros estuvimos ahí. Y en vez de encontrar algo productivo, algo que llenara, algo que saciara nuestra alma, sucedió todo lo contrario. Amén. Bendito sea Jesús. A su nombre sea la gloria. Esa era la primera razón lógica. La segunda, hermano, es porque las enseñanzas de Jesús, hermano, contenían todo lo que ellos necesitaban y les podía conducir a la vida eterna. Amén. Las enseñanzas de Jesús contenían todo lo que ellos necesitaban y les podía conducir a la vida eterna. Mire lo que Pedro les dijo, verso 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos habían encontrado en Jesús todo, hermano, lo que ellos necesitaban. Y habían entendido que a través de esa palabra, hermano, ellos estaban conociendo a la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por esa causa, hermano, dejarle a él, hermano, significaba sellar su propia condenación. Amén. Amén, hermano. Dejar a Cristo, hermano, era sinónimo de condenación. Porque la palabra dice que el que cree tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Entonces la condenación está para el que no cree, para el que está en incredulidad. Entonces ellos habían creído en Jesús. Ellos sabían que ahí tenían la vida eterna. Y esa fue la segunda razón por la cual ellos dijeron: no, mejor nos quedamos con Cristo. Aquí estamos seguros. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Sería sellar su condenación. Sería, hermano, como, hermano, dejar el agua limpia
cristalina, hermano, para ir a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Como lo dijo el profeta Jeremías. Eso es la gran diferencia en lo que es Cristo y lo que es el mundo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Con Cristo lo tenían todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo tercero, hermano, la tercera razón lógica por la cual, amado hermano, ellos habían tomado la decisión de no abandonar a Cristo, de no rechazar a Cristo como lo hicieron las demás personas, es porque ellos habían comprobado que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Mire lo que dice el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos lo habían comprendido. Ellos, hermano, ellos lo habían creído, lo habían conocido. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ya Pedro lo había dicho anteriormente, amén. Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos comprendían eso. Mientras los saduceos, los fariseos, los escribas, mientras la multitud de hermanos que lo había abandonado, que muchos de ellos eran sus discípulos, lo habían rechazado, ellos tenían claro, hermano, que Él, Jesucristo, era el que había sido prometido por los profetas, que Él era el Mesías que venía a salvar al mundo de sus pecados, amén. Y por eso ellos habían tomado la decisión de quedarse. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Jesús. Por eso Pedro, cuando tocó, hermano, le tocó enfrentarse a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, hermano, en el libro de los Hechos. Él les dijo, hermano, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Con toda seguridad lo decía, porque él sabía quién era Jesús. Alabanza sean dadas a Dios. Ellos habían estado con Jesús. Jesús les había mostrado, hermanos, quién era Él. Amén. Y si usted sigue leyendo el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta cómo Jesús muestra quién es Él, hermano, mostrando que Él no es un simple hombre. Amén. Él no es un simple hombre. Cuando le dijeron, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba diciendo, o estaba, amado hermano, revelando que Jesús tenía una naturaleza divina. Porque la expresión Hijo de Dios, para los judíos, es igual a Dios. Amén. Igual a Dios, de la misma naturaleza de Dios. Entonces ellos estaban, hermano, con esta declaración, dando a conocer que Jesús no era un simple hombre. Amén, hermano. Y como les repito, si usted empieza a escudriñar y empieza a leer más adelante el Evangelio de Juan, usted va a ver cómo Jesús empieza a relatarles. Aquí nosotros hemos visto que Jesús se revela como el pan de vida. Más adelante Él dice, yo soy el buen pastor. Más adelante dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Más adelante dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo soy la vid verdadera, dijo Cristo. Amén, hermano. Bendito sea Jesús. Él es todo, hermano. Él es todo, amén. Y eso lo habían comprendido ellos. Por eso no había razón para irse de Cristo. No había motivo para irse de Cristo.
hermano, el apartarse de Él sería una completa locura. Amén. Por eso ellos no fueron del Maestro. Y es importante que nosotros conozcamos quién es Jesús, para que sepamos, hermano, que con Él lo tenemos todo, y para que nosotros nos definamos en nuestro corazón que no hay por qué irnos de Él. A su nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a su nombre. No había causa, hermano. El que se aparta de Cristo, ¿cuál es su argumento para que nosotros le digamos, ok, tienes tu razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo para que se vaya de Cristo? Para que nosotros le digamos, tienes toda la razón. Estamos de acuerdo con la decisión que tomaste. ¿Cuál es el argumento? No hay un argumento lógico, hermano. Los argumentos pueden sacar, pero lógico no hay. Porque si Él es todo, ¿cómo podemos apartar o dejar ese todo? Amén. El Señor Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Dele fuerte ese aplauso al Señor y póngase de pie en esta preciosa hora. Oh, gloria a su nombre. Y adoramos, oh Cristo eterno. Oh, gloria a su nombre. Manténgase ahí en comunión con Él. Oh, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos sino solamente a ti? Espero que este mensaje usted lo haya entendido en esta hora. Gloria sea dada a su nombre.